Entonces el objetivo de la clase es comprender y resolver problemas de planteo que involucran ecuaciones lineales, ¿ya? Entonces, este objetivo de acá, que me quedó botadito, lo vamos a retomar después, o sea, de vuelta de las vacaciones, ¿ya? Porque hoy día sería como ya la última clase de matemática, porque después viene la prueba y después viene otra semana más que es de rezagado y sacar promedio, ¿ya? Así que ya no lo vería hasta ya vuelta de vacaciones. Entonces, ese temita de resolver ecuaciones exponenciales va a quedar pendiente hasta la vuelta de vacaciones, que sería el 26 de julio, creo. ¿Ya? Ahí retomamos todo nuevamente. Claro, y si usted está eximido, chiquillo, que le vamos a informar también que no solo eximió, tendría una semanita más de vacaciones. Justamente, ahora si ustedes me envían la pregunta esencial antes, yo le voy diciendo al tiro, está el día. Sí, está, ¿Ya? está... Por si acaso. Pero si usted me la envía el día viernes a las 8 de la tarde, yo eso lo voy a revisar el martes. ¿Ya? Por si acaso. Bien, vamos a comenzar esto. ¿Ya? Antes que venga otro temblor y nos asuste. Ya. Entonces, el lenguaje algebraico, ¿ya? Consiste en transformar el lenguaje natural, ¿ya? El que hablamos nosotros comúnmente, y transformarlo a letras y números juntos, ¿ya? Y viceversa, yo el lenguaje natural lo puedo transformar en el lenguaje algebraico, y el lenguaje algebraico lo puedo transformar al lenguaje natural, ¿ya? Esto es solo un ejemplo, ¿ya? Es solo un ejemplo, ¿ya? Dice, el doble de un número, aumentado en 2, es igual al mismo número más su sucesor. Todo eso que dije con palabras, acá está traducido algebraicamente, ¿ya? Y eso van a tener que hacer ustedes, ¿ya? Leer el enunciado, ¿ya? Lentamente, entenderlo y después transformarlo al lenguaje algebraico. Y después resolver la ecuación que me queda, ¿ya? Pero eso es el trabajo de hoy día. En eso consiste la pregunta esencial. Entonces, vamos a ir retomando algunas cositas. A lo mejor yo creo que esto lo vi hace una semana atrás cuando empecé con álgebra, ¿ya? Cómo transformar algunas ¿Puede cositas. devolver un poquito que estaba copiando el ejemplo? Vamos a esperar un poquito. Ya, gracias. ¿Ah? Entonces, acá tenemos un listado, ¿ya? De enunciados escritos en lenguaje natural, lenguaje común, ¿ya? Y son los que más se ocupan en el álgebra, ¿ya? Son los que más se ocupan en el álgebra. Entonces, esto yo lo voy a transformar en lenguaje algebraico, ¿ya? Yo le voy a explicar algunas cositas, algunas cosas que son igual difíciles de entender, ¿ya? Entonces empezamos. Dice, un número cualquiera, pero hay infinitos números, y dependiendo del ejercicio, va a ser un número específico. Entonces, como yo no lo sé, eso se puede interpretar como X. X va a ser un número cualquiera, o cualquier letra que ustedes quieran. Por ejemplo, puede ser la I, puede ser la Z, puede ser la A, la B, la C, pero cuando ustedes le pregunten por un número cualquiera y no sepa qué número, usted le coloca una letra, y esa letra va a representar ese número que hay que buscar, ¿ya? Eso es lo primero que tienen que saber, ¿ya? Siguiendo la idea del número 1, dice el número 2, la suma de dos números. ¿Cómo yo lo puedo escribir eso de manera algebraica? La suma de dos números. Pues yo no sé qué números. Entonces yo, ¿eso cómo lo puedo escribir? A más A o A más B. A más B, correcto. A más B. Si usted me coloca A más A, estoy diciendo la suma de dos números iguales. Y aquí no me dice eso, me dice la suma de dos números. Entonces sería A más B. Ahora, recuerden que las letras las eligen ustedes. Eso lo deciden ustedes, puede ser cualquier letra, ¿ya? Ahora bien,
hay algunas palabras que son claves. Ejemplo, dice aquí, la diferencia de dos números. Cuando hablemos de diferencia, vamos a hablar de resta. ¿Ya? Diferencia va a ser resta. La diferencia de dos números, o sea, X menos Y. Ahí tengo la diferencia entre dos números. O puede ser A menos B, ¿ya? O Z menos Y, no sé, ahí ustedes eligen. El producto de dos números. El producto se refiere a la multiplicación, eso no lo pueden olvidar. El producto de dos números. ¿Y qué números? No lo sé, pero lo puedo representar por dos letras, X por Y. El cociente de dos números. El cociente hace referencia a la división. Entonces, el cociente de dos números, ¿cómo lo puedo escribir de manera algebraica? X partido por Y. Perfecto. X dividido en Y, o partido en Y. Bien, la suma de dos números dividida en su diferencia. O sea, la suma de dos números, X más Y, dividido en su diferencia, o sea, en X menos Y. La suma y la diferencia. ¿Ya? El doble de un número. ¿Cómo lo puedo expresar el doble de un número? ¿Cómo lo puedo representar el doble de un número? ¿Qué entienden ustedes por doble? El doble de un número. 2. Bien, el 2, ¿cierto? Pero el doble de un número, a ver, si yo le pregunto, ¿cuál es el doble de 4? 8. 8, bien. El doble de 6, 12. 12. Yo estoy multiplicando por 2, ¿cierto? Entonces, el doble de un número. ¿Y qué número? No lo sé. ¿Ya? Entonces yo le coloco 2x, el doble de un número. Ustedes lo pueden colocar así o así. ¿Ya? De las dos formas está correcto, ¿ya? Pero comúnmente en matemática ese por no se coloca entre medio, se coloca la letra juntita nomás, ¿ya? Pero de las dos formas estaría correcto igual. Ahora, fíjense bien lo que dice acá. El doble de un número, ¿ya? Disminuido en uno. ¿Cómo lo pueden entender eso ustedes? De manera algebraica, ¿cómo sería? Se saca el doble del número y se le resta un 1. Ya, veamos. El doble de un número. El doble de un número disminuido. Disminuido también es recta. Disminuido en 1. Y ahí está expresado de manera algebraica este enunciado. El doble de un número disminuido en 1. ¿Ya? La mitad de un número, ¿cómo se puede expresar? La mitad de un número. ¿Cómo ustedes encuentran la mitad de un número? Restándole la mitad. Ya, pero ¿cómo tú calculas la mitad? Ejemplo, ¿cuál es la mitad de 8? 4. Es que 4. La mitad de 10. La mitad de 10. 5. 5. Ya. Yo, para llegar a la mitad, el 8 lo dividí en 2. En 2. Porque es la mitad. Entonces, si dice la mitad de un número, y yo no sé qué número, sería x dividido en 2. Y ahí yo tengo la mitad de un número. Ahora, si yo le pregunto la tercera parte de un número, ¿cómo yo encuentro eso? Con la mitad igual. A ver, la mitad es dividido en 2, ¿cierto? O sea, entero y más una mitad. ¿Me entiendes? Ah, sí, ya, sí. Ya. Le dice una mitad, o sea, x medio, más un entero, así me dice, ¿cierto? ¿Algo Sí. así? Ya, eso me da
3 medios, los 3 medios de un número, y yo quiero 1/3. A ver, vamos a explicar esta parte, porque esta parte es importante. La mitad de un número significa que a este numerito yo lo estoy dividiendo en dos partes iguales, por eso se divide en 2. Si yo le pregunto la tercera parte de un número, significa que lo estoy dividiendo en 3 partes iguales, o sea, lo divido en 3. Si yo le pregunto la cuarta parte de un número, significa que ese numerito yo lo estoy dividiendo en 4 partes iguales. Si yo le pregunto la quinta parte de un número, significa que yo al número lo estoy dividiendo en 5. ¿Ya? No se le olvide eso, ¿ya? Por si acaso, no se le olvide. Ahora, el sucesor de un número, ¿cómo se puede escribir eso de manera algebraica? ¿Cómo se puede escribir el sucesor de un número? Ahora la pregunta es, ¿qué es un sucesor? ¿Qué es un sucesor? El que sigue. Sigue, ¿cierto? A ver, el 6, el sucesor es el 7. Si yo tengo el 7, el sucesor es 8. Si yo tengo el 8, el sucesor es 9. Yo de 6, ¿cómo paso al 7? Sumando 1. Perfecto, sumando 1. Y del 7 también, yo le sumo 1, le voy sumando 1. Entonces al número, yo le sumo 1 y obtengo su sucesor. Bien, ahora de manera algebraica. Si yo tengo un número X, porque yo no sé qué número, ¿cuál sería el sucesor? Si yo le sumo 1. Llegó un mensaje, ¿no? Sí. ¿Qué dice? Y. ¿Y? Sí. No, no sería Y. Si a X yo le sumo 1, sería X más 1. Y ahí yo tengo el sucesor de un número. Veamos otro. Si yo tengo un número X más 1 y yo quiero el sucesor de ese número, ¿cuál sería? Yo le sumo 1 nuevamente y obtengo el X más 2. Si yo quiero otro sucesor, si yo tengo el X más 2 y yo quiero el sucesor de X más 2, ¿qué tengo que hacer yo? Sumar 1. Y eso me da X más 3. Así se obtienen los sucesores, sumando 1. Ay, no entendí. Entonces acá sería X más 1. Voy a borrar esta parte. Ahí sí tengo más espacio. Ahora, ¿qué significa el antecesor de un número? Que va antes. El que va antes, ¿cierto? Por ejemplo, si yo le pregunto el antecesor de 8, ¿cuál sería? 7. ¿Y cómo yo llegué al 7? Restando. ¿Cuándo? ¿Cuánto? 1. Entonces Uno, sería menos 1x. menos 1x. No, al revés, x menos 1. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 9, el antecesor sería 8, porque yo le voy restando 1. Entonces, si yo tengo un número, que yo no sé cuál es, x, y me preguntan por el antecesor, entonces yo le resto menos 1 y me va a quedar x menos 1. Y aquí encontré el antecesor de un número. Eso es bien sencillo, ¿ya? Y después se coloca, por ejemplo, x. Si yo quiero el antecesor de este, sería x menos 2, después x menos 3, así sucesivamente. ¿Ya? Se le cortó la ayuda. Sí. No le pregunto si anda buscando el x, entonces sería. No, está mal. Ya. Vamos a hacer el penúltimo. Voy a borrar aquí nuevamente. Me dice un número par.
¿Cómo yo escribo un número par? De manera algebraica. Sumando de 2 en 2. Ya. Entonces sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y así sucesivamente. Ya, pero estos numeritos tienen algo en común. Ejemplo, estos son números pares, algunos, porque son infinitos los números pares. El 2 yo lo puedo escribir como 2 por 1. El 4, 2 por 2. El 6, 2 por 3. El 8, 2 por 4. El 10, 2 por 5. El 12, 2 por 6, 2 por 7, 2 por 8, 2 por 9 y así sucesivamente. Entonces, si se fijan acá, hay un numerito que se está repitiendo. El 2 El 2, ¿cierto? Entonces los números pares se escriben van como... de 2 en 2 y los impares de 3 en 3. Ay, depende si van de 3 en 3. Ahí vamos a aplicar eso a los impares. Entonces, un número par se puede escribir como 2x. Y el x va a ser el que va cambiando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo del ejercicio. Pero sí o sí, un número par va a estar escrito de esta forma. 2 por x. ¿Ya? Porque ese 2 siempre va a estar ahí. Fíjense bien aquí. En esta regularidad. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ahora, el número impar. El número impar, voy a explicarle algo para que lo entiendan. Ya, estamos claros que el número par, escuchen bien, se escribe 2x, ¿ya? Así se escribe un número par. Cuando le pregunten un número par, ustedes colocan 2x, o 2z, o 2a, ¿ya? Pero eso se refiere a un número par. Ahora bien, el 8, el número impar que viene sería el 9. Si yo tengo el 10, el número impar sería el 11. Si yo El tengo impar se escribe un X. Espérame. El 12 sería el 13, un número par sería el 14, y el siguiente sería un número impar, que sería el 15. Si yo tengo un número par, no sé cuál, el 20, el siguiente sería un número impar, que sería el 21, ¿ya? Entonces, fíjense bien, de un número par, ¿cómo yo llego a un número impar? ¿Qué tengo que hacer yo al 8 para llegar al 9? Sumando. Sumarle 1. Fíjense bien, a este número par, yo le sumo 1 y me da un número impar. A este número par, yo le sumo 1 y me da un impar. A este número par, yo le sumo 1 y me da un impar. A X 14, más 1. espérame. 14 más 1 me da un impar y 20 más 1 me da un impar. Entonces, a un número par, yo le sumo 1 y me da un impar. Y aquí me dice un número impar, pero yo no sé qué número impar. Entonces, yo sé que un número par se escribe como 2x, ¿ya? De forma general, de forma algebraica. Y si yo le sumo 1, eso me da un número impar. Entonces el número impar sería 2x más 1. Y ahí estaría todo esto enunciado escrito en forma algebraica. Con esto, ustedes ya deben ser capaces de resolver los problemas que vienen, ¿ya? Algunos son súper directos, son súper fáciles, y hay otros que son un poquito más rebuscados, ¿ya? Me falta uno, creo, que es importante que lo sepan, es este de acá. Números consecutivos. La suma de 3 números consecutivos. ¿Qué significan números consecutivos? ¿Qué significa números consecutivos para ustedes? Números consecutivos serían el 7, el 8 y el 9. De ahí tenemos 3 números consecutivos, ¿ya? Otros números consecutivos pueden ser el 20, 21, 22, ¿ya? O el 28, el 29, el 30. Estos son números consecutivos,
¿Ya? Entonces, me dicen la suma de 3 números consecutivos, pero no me dicen qué número, porque los números son infinitos. Entonces yo, ¿eso cómo lo puedo escribir de forma algebraica? Entonces yo digo, ya, el primer número, porque yo no lo sé, el primer número va a ser X. El segundo número consecutivo, ¿quién viene después de X? El X, X más 1. ¿Y cuál es el consecutivo de X más 1? Ese número sería el X más 2. Los números consecutivos son los mismos que los números sucesores. ¿Cuál es el sucesor de X? X más 1. Y el sucesor de X más 1, X más 2. Y así voy. Esos son como los números consecutivos. Entonces aquí me dicen la suma de 3 números consecutivos. O sea, tengo el primer número que sería el X. El siguiente numerito sería el X más 1. Ok, suma. Y el tercer numerito sería el X más 2. Ahí tengo la suma de 3 números consecutivos. ¿Ya? Eso me faltaba que ver, porque este es importante. ¿Ya? Y les recomiendo que lo anoten, la suma de 3 números consecutivos. ¿Ya? Porque lo vamos a ocupar. Ahora, con todo esto que vimos, ya somos capaces de resolver problemas de planteo. ¿Ya? Como les dije, algunos son bien sencillos, otros son un poquito más rebuscados. ¿Ya? Pero sigue siendo el mismo proceso que hay que hacer en todos. Bien, vamos a empezar a resolver algunos. Entonces, procedimiento para resolver problemas de ecuaciones. Primero, definir la incógnita, traducir al lenguaje algebraico el enunciado, planteamiento de la ecuación, resolución de la ecuación y ver si el resultado de la ecuación es coherente con el enunciado. ¿Ya? Esos son como los procedimientos. Algunas veces puede variar esto, pero en forma general esos son los procedimientos o los pasos a seguir. Ejemplo número 1. Dice, un número y su quinta parte suman 18. ¿Cuál es el número? Entonces, primero vamos a definir la incógnita. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a colocar un número, que yo no sé qué número, pero yo le voy a colocar X. ¿Ya? Comúnmente se coloca X, ustedes pueden colocar cualquier letra. ¿Ya? Tiene la letra aquí en lo de menos. Un número lo vamos a definir como X. Ya tenemos el primer paso listo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a traducir este enunciado en forma algebraica. Dice, un número, o sea, el X, ¿ya? Y su quinta parte. ¿Qué significa la quinta parte de un número? ¿Qué significa la quinta parte? ¿Qué significa la quinta parte de un número? Que está dividido en 5. Perfecto, eso. La quinta parte de un número, o sea, X dividido en 5, suman, o sea, suman 18. O sea, si yo sumo un número y su quinta parte, me dan 18. ¿Cuál es el número? Y aquí ya tengo la ecuación lista. Y ahora yo tengo que resolver esa ecuación. Eso es todo. ¿Cómo se resuelve una ecuación así? ¿Una ecuación fraccionaria? ¿Se acuerdan de lo que hicimos la semana pasada? Ya. La semana pasada resolvimos ecuaciones fraccionarias. Entonces, hay que multiplicar todo por el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Pero como hay un solo denominador, el mínimo común múltiplo sería el 5. Entonces, el 5 va a multiplicar
toda la ecuación. Esto es ya materia pasada, por si acaso, materia que se vio la semana pasada. El mínimo común múltiplo multiplica toda la ecuación. Me va a quedar 5x más 5 por x dividido en 5 igual a 5 por 18. Tengo que resolver estos productos que tengo acá. 5 por x, 5x dividido en 5. Me quedo raro, es más. Ahí sí. Y 5 por 18 me da 90. Acá, 5 dividido en 5, eso es una división exacta. 5 dividido en 5 me da una x. Y eso me da 90. Si se fijan, me quedó una ecuación lineal con números enteros. Se me fue la fracción. Esa es la idea de multiplicar por el mínimo común múltiplo. Entonces, si yo tengo 5x, y le sumo otra x, eso me da 6x igual a 90. ¿Ya? Como ustedes ya saben resolver esto, porque la idea de la ecuación es dejar la variable o la incógnita sola, este 6 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Va a pasar dividiendo. Entonces, 90 dividido en 6, eso me da 15. Y ahí encontré el número que ando buscando. ¿Cuál es el número? El número buscado es 15. ¿Ya? Porque recuerden, si hay pregunta, debe tener respuesta. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, fíjense bien, el resultado que me dio tiene que ser coherente con el enunciado. ¿Ya? No entendí, profe. Ya, espérame, déjame terminar. El resultado que me dio debe ser coherente con el enunciado. Dice un número, que ya sabemos cuál es, que es 15. Y su quinta parte, o sea, 15 dividido en 5, eso me da 3. ¿Ya? Entonces, un número y su quinta parte suman 18. Sí, suman 18. Entonces, el resultado que me dio está correcto. ¿Ya? Ese es el procedimiento, esos son los pasos a seguir para resolver un problema de planteo de este tipo. Ya, Natalia, dime, ¿cuál es la duda? No sé, me enredé, no entiendo cómo desarrollar. ¿Pero en qué se enredó? ¿A dónde te enredaste? No sé, todo me bloqueé porque es como todo como en conjunto lo que hemos visto. Ya, vamos a hacerlo entonces. A ver, vamos a hacerlo más lento ahora. Dice, perdí 1/3 de las ovejas y llegué con 24. ¿Cuántas ovejas tenía? ¿Ya? Entonces aquí hay que definir la incógnita o la variable. Entonces aquí la vamos a colocar total de ovejas, cualquier letra, la que ustedes quieran, ¿ya? Yo le voy a colocar nuevamente X. ¿Qué significa que perdí? ¿Qué significa la palabra perdí? ¿Qué Y ya significa? no las tiene. Ya no los tiene. Y matemáticamente, ¿cómo se puede escribir eso? Menos. Perfecto. Esa es la clave, menos. Ahora, ¿qué significa 1/3? ¿Qué significa 1/3? ¿Qué La significa? tercera parte. Perfecto. 1/3 es lo mismo que la tercera parte. Bien,
Ya, entonces, fíjate bien lo que voy a hacer yo. Ya, dice, perdí un tercio de las ovejas, o sea, del total, X es el total, recuerda, aquí ya está definido. Del total, yo perdí, o sea, yo le resto un tercio de las ovejas. ¿Ya? Al total, yo le quito un tercio de las ovejas y eso me va a dar 24, porque con eso yo llegué. Y ahí está la ecuación. X es el total de ovejas. Y acá está la oveja que yo perdí, porque dice que perdí un tercio de las ovejas. Y llegué con 24. O sea, si yo al total le quito un tercio, me va a dar 24. Esa es la ecuación. Ahora, ¿dudas con esa ecuación? ¿Dudas ¿Por con qué a un tercio se le pone una X arriba? cuál X? ¿Esa? No abajo. Esa. X partido por 3. Porque el total de ovejas, X es el total de ovejas. Ya, pues yo quiero saber cuál es el tercio del total de la oveja. Pues. Por eso se coloca X tercio. Porque yo le tengo que sacar la tercera parte al total de las ovejas. ¿Y quién es el total de las ovejas? X. Por eso la definimos así. Ya, porque aquí tú estás diciendo, perdí un tercio de las ovejas. No me dice, perdí un tercio. Porque si fuera perdí un tercio, sería X menos un tercio, así. Pero me dicen un tercio de las ovejas, o sea, X. Porque X es el total de ovejas. Ahora, que ya tenemos la ecuación lista, yo tengo que encontrar el valor del X. ¿Ya? Y ese trabajo ustedes ya lo saben, ya hemos trabajado con esto varias semanas. Tenemos nuevamente una ecuación fraccionaria, materia de la semana pasada. ¿Cómo se resuelve esto? Multiplicando por el mínimo común múltiplo para eliminar el denominador. Para eliminar el denominador. Entonces, como hay un solo denominador, solamente el 3, yo multiplico todo por 3, porque el 3 es el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Este 3 va a multiplicar cada término. Va a multiplicar al X tercio y al 24. Me va a quedar así. 3 por X menos 3 por X dividido en 3. Y aquí me va a quedar 3 por 24. Hasta ahí, duda, consulta, dudas. Ya, vamos al siguiente paso entonces. Entonces aquí tengo que resolver estos productos. 3 por X, simplemente 3X, estos se juntan. Menos 3 por X tercio, me va a quedar menos 3X tercio. Y acá me va a quedar 3 por 24, eso me da 72. 72, ¿ya? La idea de multiplicar todo por el mínimo común múltiplo es que se van a ir los denominadores sí o sí se van. Fíjense bien, aquí en esta parte de acá. 3 dividido en 3, eso es 1. Una sola X. ¿Ya? Y ahí se fue el denominador. Ahora, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, entonces ahora me queda resolver esta recta, porque son signos distintos. Tengo 3X.
Si yo tengo 3x y le quito una x, me va a quedar 2x igual a 72. Y ese 2 tiene que salir de ahí, porque yo tengo que encontrar el valor del x. Ese 2, como está multiplicando al x, va a pasar dividiendo. Y eso me da 36. Entonces, el x es igual a 36. ¿Y qué era el x? El x es el total de ovejas. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas ovejas tenía? Y la respuesta va a ser, tenía 36 ovejas. ¿Ya? Y ahí está la respuesta para esa pregunta. Si se fijan, la ecuación que me dio es súper sencilla, pero yo creo que lo más complicado es lograr lograr llegar a esto. ¿Ya? Pero eso me lo va a dar el enunciado. Por eso aquí es importante la comprensión lectora y lo que se vio anteriormente. Ya lo demás en materia pasada es cómo resolver ecuaciones. ¿Ya? Dudas, consultas, para hacer otro. Dudas, consultas. Profe, explíquela lo de la pregunta. Falta todavía, falta. Falta. Faltan 20 minutos todavía. Es que siempre dejan los últimos minutos y al final siempre quedamos con preguntas por hacer. Dudas, consultas. Ya, vamos a hacer otro. Dice, Juana tiene 5 años más que Amparo. Si entre las dos edades suman 73 años, ¿qué edad tiene cada una? Entonces aquí tengo dos personas, tengo Juana y Amparo. Pero Juana tiene 5 años más que Amparo. O sea, Juana depende de la edad de Amparo, porque si yo conozco la edad de Amparo, yo le sumo 5 años más y obtengo la edad de Juana. Entonces, de aquí vamos a empezar. Edad de Juana. ¿Ya? Y yo sé la edad de Juana. ¿Me dieron la edad de Juana? No me dieron la edad de Juana. No conozco ese dato. Entonces, como yo no sé ese dato, yo le voy a colocar X. O sea, no. Aquí era edad de Amparo, me equivoqué. Si no, me va a dar muy difícil. Así. Espérenme. Edad de Amparo. Amparo. Como yo no conozco la edad de Amparo, yo le voy a colocar X. Porque yo no lo sé. ¿Ya? Lo tengo que calcular. La edad de Juana. La edad de Juana. ¿Cuánto sería? Si dice que Juana tiene 5 años más que Amparo, si Amparo tiene X años, ¿cuánto tiene Juana? X también. X, o sea, las dos tienen la misma edad. No tienen la misma edad. Ya, entonces no puede ser X. Aquí a esta X le falta algo. Más 5. Correcto. Porque dice que Juana tiene 5 años más que Amparo. Si Amparo tiene X, la otra edad, que es de Juana, tiene X más 5. Y ahí con eso ya estamos listos. Esta pregunta es muy parecida a la pregunta esencial. Es muy parecida. ¿Ya? Entonces, dice, si entre las dos edades suman 73 años. O sea, yo tengo que sumar la edad de Amparo, que es X, más la edad de Juana, y eso me tiene que dar 73 años. Y ahí me quedó la ecuación. Ahí está la ecuación lista, la ecuación que yo tengo que resolver. ¿Cómo se resuelve esto? Sumo las X, porque son positivas. X más X, eso es igual a 2X. El 5 baja.
como yo tengo que encontrar el valor del X, este 5 lo tengo que sacar de acá. Lo tengo que sacar. Entonces, si el 5 está sumando, va a pasar al lado derecho, restando. Yo resuelvo esa resta, 73 menos 5, eso me da, ¿cuánto me da eso? 68. 68. Gracias. Y el 2, como está multiplicando, va a pasar dividiendo. ¿Y cuánto me da esa división? 68 dividido en 2. 34. Bien. X es igual a 34. ¿Y quién es X? ¿Quién es X? Ya, me dio un valor, pero después, ¿qué hace con este valor ustedes? Amparo es X. Correcto. X es la edad de Amparo. Entonces, Amparo va a tener 34 años. No me coloquen, si la pregunta esencial es de edades, no me pregunten, no me escriban 34. ¿34 qué? 34 años. Si Amparo tiene 34, ¿cuánto tiene Juana? 39. 39 años. Bien. Ya entonces, si se fijan acá, en este ejemplo, hay una pregunta, ¿ya? Y esta pregunta debe tener respuesta, ¿ya? No la pueden dejar hacia el aire. ¿Qué edad tiene cada una? Aquí ustedes colocan, Amparo tiene 34 años. Y Juana tiene 39 años. ¿Ya? Si no tiene respuesta a la pregunta, no van a tener el puntaje completo, por si acaso. ¿Ya? Así que mucho ojo. Si hay preguntas, debe tener respuestas. ¿Dudas con ese ejemplo? ¿Dudas, consultas con ese ejemplo? ¿No? Ya, vamos a hacer otro. Dice, un padre tiene 3 veces la edad de la hija. Si entre las dos edades suman 48 años, ¿qué edad tiene cada uno? O sea, si la hija tiene 10 años, el papá tiene 30, porque es 3 veces la edad de la hija. Entonces, vamos a definir primero, porque la edad del padre depende de la hija, porque si la hija tiene 5, o sea, no puede tener 5. Si la hija tiene 8, tiene 8 años, el papá es 3 veces la edad de la hija, o sea, va a tener 24 años, ¿ya? Entonces, hay que definir primero la edad de la hija. ¿Conozco la edad de la hija? Ya, entonces la edad de la hija, como no la sé, no me dan ese dato, yo le coloco X. Y la edad del padre dice que es 3 veces la edad de la hija. ¿Cómo yo puedo escribir eso? Si la edad de la hija es X, ¿cuánto es la edad del padre? X más 3. Oh, X más 3. Si yo coloco X más 3, significa que la edad de la hija, o sea, el papá tiene 3 años más que la hija. entonces 3 más X. ¿No? Es lo mismo, pero al revés. Aquí me está diciendo que el papá tiene 3 años más que la hija. A ver, ejemplo. Si la hija tiene 10 años, ¿cuántos años va a tener el papá? 30. Ya, ¿y cómo llega hasta 30?
Sumando. ¿Sumando qué? Está bien, sumando. ¿Sumando qué? Sumando 3 veces la edad de la hija, ¿no? Ujú. Ya, pues. Si X es la edad de la hija y el padre es 3 veces la edad de la hija, entonces sería X más X más X, ¿o no? 3 veces la edad de la hija, ¿o no? ¿O estoy mal? Ya, entonces, la edad de la hija es X y la edad del padre es X más X más X. O sea, 3 veces la edad de la hija. Pero X más X más X también se pueden sumar. ¿Ya? Se pueden sumar de forma inmediata para que me quede una expresión más pequeña. X más X más X es igual a 3X. Y con eso ya estoy listo. Dice, si entre las dos edades suman 48 años. O sea, la edad de la hija más la edad del padre, eso me da 48 años. ¿Qué edad tiene cada uno? Y aquí está la ecuación. Bien sencilla, es bien directa. X más 3X son 4X. Se suman porque son del mismo signo. Ay, profe, no entiendo nada, me enredé, pero por completo. Déjame terminar. Y el 4, como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y 48 dividido en 4, eso es 12. Puse mal el número. Entonces, X es igual a 12. 12 es la edad de la hija. Ya, Natalia, ¿dónde te enredaste? No sé, me enredo, profe. No lo tengo, no sé si mi cabeza está mal hoy día. Pero ahí debe haber una parte que tú entendiste y otra parte que no. ¿Cuál es la que entendiste y Sí, sí, cuál hay es? partes que las entiendo, pero después me pierdo porque X más 3X igual 48, 4X, ahí me enredo. ¿Pero dónde? Aquí, al inicio, aquí. ¿Eso? Sí, porque después hay que sumarle la otra X, porque hay que sumarle una X más, no entiendo. Ya, porque hay que leer el ejercicio. Acá, la parte de acá. Mira, espérame. Deja subrayar esta parte. Dice, si entre las dos edades, ¿cuáles edades? ¿Cuáles son las dos edades que hay? ¿Cuáles son las dos edades? La edad de la hija, que sería La del esta. padre. Esta es la edad de la hija y esta es la edad del padre. Si entre las dos edades, o sea, X más 3X, suman 48. Por eso yo sumé las dos edades. Me tiene que dar 48. Y ahí está la ecuación formada, de acuerdo a este Sí, enunciado. sí, eso yo ahí voy bien, pero ¿por qué después 4X? A ver, si tú tienes una manzana y te regalan 3 manzanas, ¿cuántas manzanas vas a tener? 4. Ya, pues. Si tengo una X y Me yo le sumo, enredo igual. Bueno, yo se la envío antes para que poder ya, corregir. correcto, ¿ya? Recordar, como aquí hay una pregunta, debe Igual de tener explique la respuesta. esencial. Como hay pregunta, debe tener respuesta. Entonces, ¿qué edad tiene cada uno? No. Aquí, vamos a escribir esto. La hija tiene 12 años y su padre tiene, si la hija tiene 12 años, 36. perfecto, lo que es el 3 veces, ¿cierto? 36 años. Y el padre tiene 36 años. Y ahí está el ejercicio completo. ¿Qué hora es?
si alcanzamos el no, no creo. Mejor una pregunta, no Ya. creo. Justo le iba a sacar una foto y usted lo borró. Reclame todo, oye. ¿Mm? Anda reclamando hoy día la. Sí, anda, hizo mal el temblor. Ahí está la foto. Sí me hizo mal, me dejó asustar. Tranquilo, sí se lo va a dar algo, oye. Ya, profesor. Ya. Ahora, la pregunta esencial. Sí, eso, quiero ver yo. Dice, 3 números consecutivos suman 444. ¿Cuál es el resultado de multiplicar el menor y el mayor número de los consecutivos? Eso es todo. Ahora, ¿cuáles son los números consecutivos? Yo lo expliqué al principio. Es muy parecido a los números sucesor que vimos anteriormente. Y lo tengo anotado. ¿Lo voy a devolverme? Fíjense bien. ¿Cuáles son los números consecutivos? ¿Cuáles serían los números consecutivos? Ve que por eso yo no entiendo, me enredé en la pregunta esencial. ¿Cuáles son los números consecutivos? Vamos a la pregunta esencial nuevamente. Dice, 3 números consecutivos suman 144. 444. 444. ¿Cuál es el resultado de multiplicar el menor y el mayor de los números consecutivos? O sea, lo primero que hay que hacer es encontrar estos 3 numeritos. ¿Ya? Estos 3 números hay que buscarlos primero. Cuando tú ya los encuentras, tienes que multiplicar el más pequeño y el mayor. ¿Ya? Ahora, 3 números consecutivos se refieren a números sucesores. Ejemplo, si yo tengo el 8, ¿cuál sería el sucesor del 8? El 9. ¿Y el sucesor de 9? 10. Y aquí yo tengo 3 numeritos consecutivos. Esos son números consecutivos, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, el 10, el consecutivo sería el 11, y el otro consecutivo sería el 12. ¿Y cómo yo llego del 10 al 11? ¿Cómo yo llego del 10 al 11? Sumando 1. Y después obtengo el 11. ¿Y cómo del 11 llego al 12? Sumando 1 nuevamente. Y ahora, teniendo en cuenta eso, dice 3 números consecutivos. ¿Y qué números? ¿Me dicen qué números? No. No. Si no me dicen, ustedes tienen que hacer esto. El primer número, ¿cómo lo defino? Ahí eso lo ven ustedes, ponerle una letra. El segundo número, porque son 3 números, recuerden. Aquí tengo 3 números. ¿Cómo los defino? ¿Qué letra? ¿Qué letra le van a poner? XYZ. Ya, si ustedes me colocan X, Y y Z, voy a tener una ecuación con 3 incógnitas. Ejemplo, ¿cómo yo voy a resolver esto? Ejemplo, así, X más Y más Z igual a 444. ¿Cómo resuelvo eso? Si tenemos aquí 3 incógnitas, nosotros trabajamos solamente con una. Entonces, el X y el Y y el Z no me sirven. Me voy a devolver un poquito para explicar lo de los números consecutivos. Nuevamente. Voy a explicar el de abajito. O sea, el de arriba. Me dice 2 números consecutivos, el de aquí. 2 números consecutivos. ¿Ya? Los números consecutivos son como los sucesores. ¿Ya?
Ejemplo, voy a borrar porque voy a rayar mucho aquí esta parte. Ya, voy a explicarlo nuevamente. Ejemplo, si yo tengo el 7, el consecutivo va a ser el 8, y el consecutivo del 8, el 9. Y aquí yo tengo 3 números consecutivos, 3, 8 y 9. Del 7, ¿cómo yo llego al 8? Sumando 1. Y al 8, ¿cómo llego al 9? Sumando 1. ¿Ya? ¿Eso lo entienden? ¿De eso tienen alguna duda? No, de eso no. Nuevamente, si tengo el 10, el consecutivo del 10 sería el 11. ¿Y cómo yo llego al 11? Sumando 1. Y aquí yo tengo 2 números consecutivos. Ahora, esto lo tengo que expresar ahora algebraicamente. Dice, 2 números consecutivos. Pero no me dicen por cuál número empezar. Pues. Puede ser el 10 y el 11, puede ser el 12 y el 13, puede ser el 14 y el 15, 16 y 17, no lo sé, no me lo dicen. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, ya, el primer número, así, primer número, va a ser X. El segundo número, o sea, el consecutivo del X, ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo lo obtengo el consecutivo? Aquí, ¿cómo yo obtuve el consecutivo? 2X. Que ahí me estáis diciendo el doble. Ay, ve que no entiendo. Ve, yo le dije que debería haber dejado más tiempo de explicar esto. El X es un número, aquí lo voy a colocar abajito, mira, X. ¿Cómo yo obtengo el consecutivo? Sumando 1. ¿Y cuánto es X más 1? ¿Cuánto es X más 1? ¿Se pueden sumar números y letras? X más 1 es simplemente X más 1. Y ahí yo tengo el consecutivo. Aquí yo tengo 2 números consecutivos. X y X más 1. Ahora, si me preguntan por 3 números consecutivos, yo digo bien, ya. El primer número es X. El segundo número, a este X yo le tendría que sumar 1 y obtengo el consecutivo. Sería X más 1. Y el tercer consecutivo, a este numerito, al segundo yo le tengo que sumar 1. Y si le sumo 1 a esto, ¿cuánto me da? El tercero, ¿cuánto sería esa suma? X más 1, y yo le sumo 1 nuevamente, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto sería X más 1 más 1? Simplemente se suman los números. 1 más 1 sería X más 2. Y ahí yo tengo 3 números consecutivos. ¿Ya? X, X más 1, X más 2. Y si me preguntan por 4 números consecutivos, a este X más 2 yo le tendría que sumar 1 nuevamente. Si me preguntan por otro número consecutivo, le voy sumando 1. ¿Ya? Entonces, me devuelvo la pregunta esencial, porque ya se acabó el tiempo. Y me dicen, 3 números consecutivos suman 444. Entonces Profesor, ahí dice multiplicar el menor y el mayor de los consecutivos, o sea... Ya, eso lo tienen que hacer después. Primero tienen que descubrir cuáles son los números. ¡Qué enredada está, profesor! Me dan ganas de llorar. Ya, llore después, ¿ya? Ya, esa es la pregunta esencial. Entonces, primero usted encuentra los 3 números consecutivos y cuando ya obtenga los valores, usted multiplica el menor y el mayor.